Charcos y ballenas es una propuesta, es un proyecto conjunto de fotografía y de poesía, de imágenes y de texto, de dos personas con un común amor, el común amor al charco, y de ahí surge toda esta exposición que empieza por mi parte con un viaje por la zona de Champagne en Francia y que, un paisaje después de caer la lluvia, un paisaje en otoño, y mientras que lo lógico parecía en aquel viaje mirar a esos árboles y ese otoño tan maravilloso, a mí me pareció que lo que realmente me estaba llamando eran los charcos. Los charcos me estaban diciendo muchísimo. Había en ellos profundidad, abismo, había superficie donde las partículas se quedan suspendidas y en ese equilibrio que es como casi la vida misma, y había un reflejo donde se podía ver todo lo que estaba por encima, ese futuro, ¿no? De ahí nace un poco, ahí nacen los charcos, y a partir de ahí lo que hay es un ponerme en común, buscar ese apoyo, y ahí es donde es el encuentro con Fernando Beltrán. Sí que quizá el otoño ha influido mucho en las fotografías, porque hay una serie de elementos, de partículas en suspensión, de reflejos de árboles que ya están con la hoja caída, de hojas en ese fondo, en ese abismo. Sí, hay reflejos de otoño. Hombre, los charcos a uno cuando le llaman. Y bueno, ahora muchísimo más, porque sí, antes pues un charco, pues hay charcos bellísimos, pero es verdad que a partir de ese clic de ver esos charcos, ahora yo ya no puedo dejar de ir por la calle y cualquier charco me asomo a él, me asomo para ver lo que hay dentro o para ver lo que me está diciendo ese día o en ese momento el charco. Sí, se ha convertido en algo, no diría que una obsesión en el mal sentido, sino todo lo contrario, un bello encuentro. La idea de encontrarme o de proponerle estas fotografías a Fernando surge porque sí que yo creo que es necesario buscar un apoyo a esas fotografías, como has dicho, buscarles un anclaje que haga que el espectador se detenga durante más tiempo delante de esas imágenes, ¿no? Y que profundice de alguna manera en ellas. Y bueno, yo conocía los poemas de Fernando Beltrán y había visto que en ellos a mí me hacían mucho eco con mis fotografías, sobre todo porque hay quizá no siempre el charco estaba ahí, pero no siempre de una manera tan explícita como puede estar aquí, sino que había referencias a su Oviedo y Oviedo, a Paraguas, a la gabardina, a los grifos, a la lluvia, ¿no? Y todo eso me encontré que eran como como he dicho, el anclaje perfecto para mis fotografías, pensando que iba a utilizar ciertos poemas que ya tuviera escritos, de alguna manera adaptándolos a lo que veía en las fotografías, y resultó que no, que aquello fue una inmersión total, ¿no? Yo al menos pasé de flotar en esas fotos a sumergirme en ellas a través de todos estos poemas que se fueron creando y que fue escribiendo Fernando especialmente para estas fotos y que le iban inspirando, ¿no? Y así nacieron. Fernando es por la poesía de él. El buscarle a él y no pensar en nadie más es precisamente por lo que escribe y porque como persona y como sensibilidad creo que está muy cerca de lo que yo de alguna manera quiero decir con estas fotos. No quiero
no es la técnica perfecta quizá lo que me interesa, sino el sentimiento que puede provocar esa foto, ¿no? O el efecto artístico o estético que quiero que provoque, y que gracias a los poemas, al menos a mí, sí me da esa profundidad, ¿no? Cambió, el viaje fue un viaje distinto. Si las fotografías nacen con un viaje, el viaje que emprendo con Fernando, que me dejo llevar de su mano, hace que entre dentro de mis propias fotografías y las vuelva a leer y a releer, ¿no? Las ballenas es verdad que aparecieron, que yo le planteé unos charcos, pero bueno, si algo tiene Fernando de parecido con las ballenas es lo desconcertante, ¿no? Y es lo inesperado. Y en estos charcos, cuando menos ninguno, creo, de los dos lo esperábamos, fue saltando esa ballena. O sea, esos charcos empezaron a ser no solamente un charco estático, inocente, humilde, sino que empezaron a verse en ellos mareas ballenas que entran, que salen, que dan coletazos, que a mí me han hecho verme también como esa ballena, ¿no? Que entra y que sale. Y que nos sorprende a todos, ¿no? Y estos poemas, creo que muchos de ellos, de alguna manera hay que leerlos casi como abstrayéndose completamente y imaginándose que uno está delante de un charco, ¿no? Y donde efectivamente esa ballena, ese coletazo, te lo puede dar, ¿no? Por tus propias vivencias, por lo que a cada uno sienta en ese día, ¿no? Esta exposición no es una exposición de fotografía y poesía, y en esto hemos también aquí insistido mucho a la hora de colgarlo incluso, que es un todo. Yo ahora no puedo separar estas fotografías y decir, bueno, pues es que no puedo. Para mí estas fotografías van con estos charcos. Y lo que yo sí quisiera que el que venga a verlo como ese todo, juzgándolo o mirando ese conjunto, no apreciando fotografías es importante que se vea, que uno se quede aquí sumergido y que puede incluso volver más de una vez, porque es cierto que estos mismos poemas, leídos un día o leídos otro, y las fotografías no nos dicen lo mismo, tienen un valor que depende de nuestro estado de ánimo, de nuestra compañía, de nuestro acompañante, en fin, un mundo cada vez que se viene, al menos para mí lo sigue siendo. Es un orgullo, es un regalo, primero el haber podido sacar a flote de nuevo todos los charcos y hacerlo nada menos que en este marco, donde creo que no podían haber encontrado también mejor lugar. Nos ha permitido también incorporar otros elementos, como es un vídeo en el que explicamos un poco todo ese proceso, ¿no? Y bueno, yo no puedo estar, creo que estamos los dos absolutamente felices y satisfechos del resultado final.